vamos a ver los aspectos generales, las generalidades de las hernias, los datos más comunes respecto a la definición y algunos tipos de complicaciones de las hernias. Lo primero es que tienen que diferenciar qué es una hernia de una eventración. La diferencia está en el tipo de orificio, en el tipo de hueco por donde sale. Las hernias y las eventraciones tienen tres componentes. Voy a enumerarlos arriba. Un componente es el cuello o anillo herniario. El otro componente es el saco herniario, que como estamos en zona abdominal, abdominopélvica, el saco suele estar dado por peritoneo. Y tiene un contenido. Todas las hernias y todas las eventraciones en general tienen un anillo o cuello, un saco y un contenido. ¿Pero qué los diferencia? Lo que los diferencia es el tipo de orificio, el anillo por donde protruyen, que no siempre es un anillo pequeño, a veces es un orificio más grande. En las hernias, el orificio por donde protruyen es un orificio anatómicamente constituido, un orificio natural con el que nacemos. Por ejemplo, el anillo umbilical, el anillo inguinal, el anillo crural, la zona, el triángulo de Petit para las hernias lumbares, etc. ¿Ok? Se originan de forma natural. En cambio, las eventraciones también son las mismas protrusiones, pero que se originan en un orificio adquirido, ocasionado. ¿Por qué? ¿Qué lo ocasiona? Usualmente una cirugía previa. Entonces, por ejemplo, si sale por el ombligo y se trata de al ombligo se le había hecho una laparoscopía mientras un trocar por acá. Entonces, si por ahí se protruye el intestino, vamos a hablar de una eventración, ya no de una hernia en general. ¿Ok? Cirugía previa. El trauma también puede generar un orificio por donde puede eventrarse. Listo, entonces el tipo de orificio o de anillo. ¿Cuáles son las hernias más comunes de la pared abdominopélvica? Para empezar, la hernia lumbar. La hernia lumbar o hernia de Petit, ya la hemos visto en clase de anatomía. La hernia de lumbar es una hernia que protruye por el triángulo delimitado por el dorsal ancho, el oblicuo mayor y la cresta ilíaca. ¿Se acuerdan? Llamada también la hernia de Petit. No se ve tanto por adelante, está más hacia la zona dorsal, pero igual se le puede mostrar en esa región. Tenemos a las hernias epigástricas. No las confundan con las hernias umbilicales. Una cosa es el ombligo y otra cosa es la epigástrica, que se le llama también hernia de la línea alba. ¿Ok? Luego tienen a las hernias de Spiegel. Las hernias de Spiegel protruyen por el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen, a la altura por debajo de la línea arqueada. ¿Sí? Eso ya lo hemos comentado también en anatomía un poco, pero recuerden, es borde lateral del recto anterior del abdomen. Tenemos a las hernias inguinales, que se originan por encima del ligamento inguinal. Tenemos a las hernias crurales, que están por debajo del anillo crural. Y tenemos a las hernias obturatrices, inguinales por encima del ligamento inguinal, ¿no? Crurales por debajo del ligamento inguinal y hernias obturatrices por el agujero obturado. De todas estas, ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente es la hernia inguinal. Ahora, lo más común es que ocurra en el lado derecho. La hernia inguinal, aunque aquí lo han dibujado en el lado izquierdo, ¿no? La hernia inguinal del lado derecho es la más frecuente epidemiológicamente hablando. Ahora, se diferencia en indirecta y directa y esa es la segunda parte de esta clase. Listo, esas son las hernias más comunes y la localización. Identifiquen a la más frecuente de todas. ¿Ya? Ok. Las hernias pueden clasificarse de diferentes formas. Pueden ser reductibles o irreductibles. ¿Okay? Las hernias reductibles, ojo, esta no es la imagen necesariamente. Una hernia reductible es la que puede reducirse por maniobras de reducción, ¿no es cierto? Se presiona con relajación, etcétera, pero se puede llegar a reducir una hernia. Las reductibles se clasifican en dos, pueden ser coercibles o pueden ser incoercibles. La palabra coerción o incoerción tiene que ver con obediencia, ¿no? O rebeldía en todo caso. Una hernia coercible es la que ustedes reducen y se queda reducida ahí, ¿ok? Desaparece. Bueno, luego al pujo, a la tos, a las maniobras de Valsalva puede volver a protruir, pero en el momento inmediato de la reducción, ahí quedó. Incoercible es una hernia rebelde. Corresponde a las hernias que ustedes reducen, pero ya no vuelven, reducen e inmediatamente vuelven a protruir. Desobediente, ¿no? Unas hernias que reducen e inmediatamente salen.
Pero para hablar de coerción o incoerción de una hernia, previamente tienen que poder reducirse, tienen que ser reductibles previamente. Si no, no se puede hablar de coerción o incoerción. Luego, las hernias irreductibles, las que no se pueden reducir, no se puede regresar a la cavidad abdominal. Estamos hablando de que pueden ser incarceradas o estranguladas. ¿Ok? Las hernias incarceradas son aquellas en las cuales ya no se puede reducir y además puede generar obstrucción al paso intestinal. De hecho, la incarcerada es esta de acá. La hernia que está arriba, esa es una incarcerada y la de abajo es una estrangulada. En las incarceradas no hay reducción, pero además puede haber obstrucción intestinal. Lo bueno es que aún no se habla de compromiso vascular, lo que sí ocurre ya en el estrangulamiento, y esto ya lo saben desde obstrucción intestinal. Cuando se estrangula, el tejido pierde su vascularización y empieza a verse como una masa de color violáceo, una masa violácea, muy dolorosa, mucho más dolorosa de lo normal. Las hernias de por sí podrían doler desde que se encarceran, pero esta duele un montón. Además, que como todo tejido isquémico, clínicamente puede manifestarse con fiebre, con leucocitosis y en general con marcadores de isquemia tisular. ¿Ok? Listo. Entonces, no confundan, porque ese es un error muy frecuente, las hernias incoercibles con hernias irreductibles. No son iguales. Porque para hablar de incoerción, necesariamente tiene que ser una hernia que se reduce. ¿Ok? Una hernia que se reduce. Listo. Esto como características generales. Un tipo especial de hernia, sobre todo cuando se complica, corresponde a las hernias deslizadas, en las cuales cuando hay protrusión del contenido, vean, el saco herniario, que está representado acá por la línea verde, lleva consigo a tejido, a vísceras abdominales. Estas vísceras, en este caso el ciego sobre todo, está formando parte del saco. El saco sale con todo y víscera ahí adherido. La definición suele ser cuando el contenido de la hernia forma parte del continente, es decir, del saco. Contenido forma parte del saco herniario. Una de las vísceras que más suele deslizarse es el ciego. Y después del ciego está también la vejiga. La vejiga puede deslizarse y ya órganos incluso femeninos como los ovarios, las trompas también pueden deslizarse. Pueden llamarle hernia deslizada o hernia por deslizamiento. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar ahora de las hernias directas e indirectas. Por cierto, es uno de los puntos que más suele venir dentro del tema de hernias. Directas e indirectas. La hernia inguinal, en general, es la hernia más frecuente. Estoy hablando de la hernia inguinal, eso ya lo hemos comentado. Es más frecuente, sobre todo en los varones, principalmente en varones. ¿Ok? Es una masa, se manifiesta como una masa, una tumoración que protruye por encima del ligamento inguinal. No lo confundan con las crurales o femorales que protruyen por debajo del ligamento inguinal. Entonces, clínicamente se manifiesta como una tumoración que duele, que puede generar obstrucción intestinal si es que se ocluye, si es que se encarcera y demás. Una forma de diagnosticar clínicamente es con la maniobra de Landívar. ¿En qué consiste la maniobra de Landívar? Ahora lo vamos a ver. La maniobra de Landívar, antes de Landívar, podemos hacer la maniobra de Valsalva, porque primero tenemos que aprender a hacer Valsalva, ¿cierto?
Se le suele pedir a la persona que en bipedestación paradita empiece a hacer un pujo, aumento de la presión abdominal, y se suele notar el aumento de la presión a la altura del canal inguinal, ¿no es cierto? Con la salida de una tumoración. Con eso diagnostican la presencia de una hernia. Ahora, para hablar de la maniobra del Andívar tenemos que saber diferenciarlos bien en hernias directas y hernias indirectas. Deben recordar ustedes de anatomía que las partes del canal inguinal. Y recuerdan, vamos a recordar acá cuáles eran las paredes, los límites. Borde inferior del canal inguinal era el ligamento inguinal. El borde superior del canal inguinal era el tendón conjunto, que estaba formado por el oblicuo menor y el transverso del abdomen, ¿cierto? Y en la parte proximal formaba el anillo incluso, el anillo inguinal profundo. Listo, entonces borde inferior, borde superior. La pared posterior estaba dada por la fascia transversalis y la pared anterior, ya lo que cubre todo esto, estaba dada por la aponeurosis del oblicuo mayor u oblicuo externo. En la parte posterior, en la pared posterior, cruzaban los vasos epigástricos, arteria y vena, ¿cierto? Ramas de los vasos ilíacos externos. Esos vasos ilíacos dividían una porción, una región interna o medial y una región externa o lateral. Por la interna protruían las hernias inguinales directas y por la externa, por el anillo profundo, protruyen las hernias inguinales indirectas. ¿Cierto? Listo. Esto es anatomía. Entonces, ¿cuál es la estructura que divide, que anatómicamente separa las hernias inguinales directas de las indirectas? Esta es de acá. Los vasos epigástricos inferiores, que son rama de los vasos ilíacos. Bien, si la hernia protruye medial a los vasos, estos son los vasos, y esta es la zona medial interna a ellos, estamos hablando que protruye por el triángulo de Hesselbach, que es por donde se debilita más la pared abdominal, o se debilita más la pared posterior. ¿Ok? Muy bien, ese es el fundamento de las hernias directas. Protruyen por el triángulo de Hesselbach. En cambio, las indirectas se originan en el anillo inguinal profundo. ¿Por qué? Porque el peritoneo se invagina, generando una persistencia de un conducto, el conducto peritoneo vaginal. Ese conducto peritoneo vaginal puede llegar incluso hasta el escroto en el varón. Y por ahí, por ese conducto peritoneal, por ahí se introducen las asas intestinales. Ese es el fundamento de las hernias inguinales indirectas, que en todo caso se originan lateral o externas a los vasos epigástricos inferiores. Muy bien, listo. Entonces, la estructura anatómica que las divide, que las diferencia, son los vasos epigástricos inferiores. Listo, esto es un recuerdo de anatomía. Si por ahí les genera dudas, den una revisadita al tema, ¿ya? Muy bien, entonces, veamos un momento la imagen superior derecha, esta de acá. La imagen superior derecha nos está mostrando un canal inguinal, pero visto desde la parte interna. Es como si nosotros fuéramos la tripa, las vísceras, ¿no es cierto? Y vemos la pared abdominal. Es decir, esta es la parte que está por detrás, lo que se ve por detrás de nuestra pared. ¿Ya? Somos una vejiga y estamos mirando probablemente esta región. Entonces, lo que vemos acá, esos vasos grandes, son los vasos ilíacos externos. Ahí está su nombre, vasos ilíacos externos, que luego se convierten en los vasos femorales, arteria y vena femoral. Estos vasos ilíacos externos, antes de cruzar el ligamento inguinal, antes de cruzar por acá, por la zona crural, dan sus ramas vasos epigástricos inferiores. ¿Está bien? La línea media es esta de acá. Esa es la línea media, estamos viendo la zona posterior de la pared, no olviden. Entonces, vean que medial a los vasos epigástricos se forma este triángulo. Este es el triángulo de Hesselbach, que está formada por ligamento inguinal, vasos epigástricos y borde del músculo recto anterior. Por este triángulo los intestinos pueden, por aumento de presión intraabdominal, pueden empujar y protruir. Por aquí se originan los vasos, las hernias directas. Como estamos viendo desde adentro, se ve en otra posición.
hernias directas, mediales a los vasos epigástricos. Y por acá, por este anillito, se introduce también el peritoneo y dentro de los intestinos. Esto se llama el anillo inguinal profundo, que como ven está lateral o externo a los vasos epigástricos. ¿Listo? Se entiende mejor, ¿no? Toda esta zona posterior es la fascia transversalis, pues estamos viendo la parte más posterior. Por eso que a ese nivel el triángulo de Hesselbach está debilitada la pared. Listo. Entonces, como imagen creo que está claro, ¿no? Vamos a la diferencia entre las hernias directas e indirectas. Ahora sí vean esta imagen de acá, las dos arriba. En ambos lados hay una protrusión. Vean que en la imagen de la izquierda la protrusión está dada por un aumento de presión, pero viene desde adentro del abdomen. En cambio, en la imagen del lado derecho hay un conducto que se ha formado porque se ha invaginado una bolsa, que en este caso es el peritoneo, formando el conducto peritoneo vaginal. ¿Ok? Si nosotros tuviéramos que marcar acá de rojo la estructura vascular, esos vendrían a ser los vasos epigástricos inferiores. En la imagen del lado en la imagen de la izquierda estamos viendo que las hernias directas, que vienen a ser estas de acá, protruyen mediales a los vasos epigástricos, ¿no es cierto? Y las hernias, acá la imagen de la derecha, la hernia inguinal indirecta, protruye lateral a los vasos epigástricos inferiores. He puesto ahí el punto rojo, el punto de referencia por donde estarían pasando los vasos. Igual en la otra imagen de la que está más a la derecha también se ve. Listo, empezamos a enumerar las diferencias. La hernia inguinal directa protruye por el triángulo de Hesselbach. Protruye por el triángulo de Hesselbach. Esa es una hernia directa. En cambio, la indirecta, vamos a ir comparándolas, protruye por el anillo inguinal profundo. La directa es medial a los vasos epigástricos inferiores, medial a los vasos, ahí estamos viendo la imagen, medial a los vasos, en el otro lado también, por el triángulo de Hesselbach, medial a los vasos por dentro. En cambio, la indirecta es lateral a los vasos epigástricos inferiores, la indirecta. Ahí está, lateral, por fuera de los vasos epigástricos inferiores. La directa ocurre por debilidad de la pared posterior. Ya hemos visto que es a nivel del triángulo de Hesselbach. Se debilita la pared posterior, es decir, a este nivel hay debilidad de pared, por muchos factores. En cambio, la indirecta es por persistencia del conducto peritoneo vaginal. Si se dan cuenta, es un remanente embriológico. ¿Okay? Por lo tanto, al ser un remanente embriológico es más congénita, y al ser congénita es un poco más frecuente en los niños, en los recién nacidos, en los infantes en general. En cambio, la directa, al ser un problema de debilidad de pared posterior, no olviden que los tejidos se van debilitando con el pasar de los años. Por lo tanto, va a ser más común en los adultos, es una patología, es un problema adquirido. Bien, listo. Listo. Este dato de la reducción es importante. Las hernias directas se suelen reducir al decúbito. ¿No ven que se trata de un problema de pared posterior? Cuando aumenta la presión, empuja la pared. Pero si nosotros nos recostamos, nos ponemos en decúbito dorsal, decúbito supino, solo por el hecho de haberse recostado, por gravedad, lo que estaba empujando a la hernia deja de empujar y desciende de la cavidad abdominal. Entonces, la hernia directa se reduce. Suelen reducirse incluso espontáneamente. Y si no se reduce espontáneamente, la reducción manual no es imposible. Se puede reducir con cierta facilidad. Por eso dice el texto ahí, se suele reducir al decúbito sin mayores dificultades. Hay veces que sí está encarcerado o estrangulado y sí
puede ser problemático. En cambio, la indirecta, como ha recorrido todo el canal inguinal, acompañando a las estructuras, al cremaster, al cordón espermático en el caso del varón, y el cremaster también, o al ligamento redondo en el caso de la mujer, entonces es muy difícil regresarlo, porque el conducto es un canal muy estrecho. Y si el intestino encima está generando contenido o tiene contenido, va a ser muy difícil de regresar. Por eso que las indirectas no se suelen reducir al decúbito. Al contrario, cuando hay más esfuerzo, más grande todavía se hace. Estas indirectas, como recorren el canal inguinal, a veces entorpecen, a veces demoran el descenso testicular. Ustedes recuerdan que el testículo no siempre ha estado en la bolsa escrotal. El testículo originalmente estaba en el abdomen y va descendiendo y en algún momento atraviesa el canal inguinal, ¿no? O lo recorre. Si hay una hernia, o un conducto permeable por lo menos, un conducto peritoneo vaginal, no va a permitir un adecuado descenso testicular. ¿Y eso qué cosa genera? Criptorquidia es testículo oculto. Hidrocele es como la hernia inguinal, pero en vez de introducirse intestino, se llena de líquido. ¿Ok? Estas hernias, dado que el conducto peritoneo vaginal puede llegar hasta el escroto en los varones, las hernias indirectas suelen llegar hasta el escroto. Las indirectas no siempre, no tanto. Las directas son las que pueden llegar al escroto con más facilidad, porque ya tienen el camino hecho, ¿no? Del conducto peritoneo vaginal. Muy bien. Listo, entonces les sugiero por favor que tengan bien claro esto de acá. Respecto a los vasos, ¿por dónde es que protruyen? ¿Por dónde? ¿Y por qué es que se ocasiona? Uno es por pared posterior y otro es por un conducto persistente. Esa es la diferencia entre hernias directas e indirectas. Bien, sea cual fuera el tipo de hernia, directa o indirecta, el contenido que suelen tener ambas es el intestino delgado. Ambas tienen como principal contenido intestino delgado. Ahora puede ser un poco más sencillo entender la maniobra de Landívar. La maniobra de Landívar y otros nombres propios que a veces les ponen, sí, es una maniobra no para diagnosticar hernia, que eso lo hacen con Valsalva muchas veces, sino para diferenciar si se trata de una directa o indirecta. ¿Cómo? Ustedes tienen un canal, voy a poner acá, un canal inguinal. Tienen este canal inguinal. Es un esquema. Aquí están los vasos epigástricos. ¿No es cierto? Ya. Vasos epigástricos inferiores. ¿Cierto? Si nosotros le hacemos pujar al paciente, el paciente va a pujar, no vamos a estar seguros por dónde está de dónde está naciendo la hernia. El canal inguinal tampoco es muy largo, ¿ya? Y a veces se encuentra solo una masa, entonces no está bien claro si se trata de una directa o indirecta. Lo reducimos, todo empieza con la hernia reducida. Se le pide al paciente que puje, pero nosotros debemos ponerle los deditos, un dedito, ocluyendo el anillo inguinal profundo. Agarramos nuestros dedos con uno o con dos deditos, ¿no es cierto? Y presionamos la región donde está el anillo inguinal profundo. Primero ya sabíamos que tenía una hernia, ya lo habíamos diagnosticado. Lo primero que habíamos hecho era la maniobra de Valsalva. Sabemos que protruye una hernia. Luego, al ocluir el anillo inguinal profundo, le decimos al paciente puja. Eso es Landívar. Si la hernia protruye teniendo el anillo inguinal profundo colapsado, cerrado, significa que solo pudo haber salido por acá, ¿cierto? Se trata de una hernia directa. Entonces, si hay protrusión, al hacer la maniobra de Landívar, se trata de una hernia inguinal directa. Pero si al ocluir el anillo inguinal profundo, no hay protrusión y previamente con Valsalva sí había salido, entonces se trata de una hernia inguinal indirecta.
porque debía nacer por el anillo profundo, solamente que lo han ocluido. Incluso a veces se siente como presiona, ¿no? Por la presión empuja y quiere salir y no se lo dejan. ¿Me dejo entender? Eso es la famosa maniobra de Landívar, que últimamente están preguntando, hay otras variantes y demás, pero el concepto siempre es ese. Cuando les pregunten les venga una pregunta sobre examen clínico de hernias y les están poniendo es directa o indirecta, casi todas se fundamentan en esto, en presionar u ocluir el anillo inguinal profundo y verificar si protruye de todas maneras una hernia. Si sale, es directa. Si no sale, era indirecta y lo están tapando. ¿Ok? Pero siempre, antes de cualquier prueba o maniobra, tienen que hacer su maniobra de Valsalva. Listo, salgo de acá. Entonces, eso era la maniobra de Landívar, ¿verdad? Está fundamentado en la oclusión del anillo inguinal profundo. Dentro de los estudios que clínicamente les pueden ayudar a diferenciar. Ahora, cuando tienen duda diagnóstica, uno de los estudios que les ayuda es la ecografía, el ultrasonido. Y les permite ver, para empezar, si hay algún contenido dentro del canal inguinal, muy aparte del cordón espermático. Les permite medir y ver si está dilatado incluso el anillo inguinal profundo. Entonces sí les permite estudiar o confirmar la presencia de hernias inguinales. Bien, listo. Vamos con la clasificación de Nyhus. La clasificación de Nyhus es una clasificación que prácticamente está orientado a la hernia inguinal principalmente. ¿Considera la posibilidad de que haya una hernia crural? Sí, pero más que nada la inguinal. Y sobre todo la hernia inguinal indirecta. ¿Ya? Indirecta. Recuerden acá la imagen. Es la misma que hemos visto hace un momento. La imagen de la izquierda se trata de una hernia inguinal directa porque está medial a los vasos epigástricos. Y acá se trata de una hernia inguinal indirecta, que es lateral externo a los vasos epigástricos. ¿Cierto? Eso ya lo tienen claro, creo. Nyhus 1, el Nyhus 1 es cuando se trata de una hernia indirecta con el anillo profundo normal. Quiere decir, es esta hernia de acá, pero el anillo profundo es pequeño, no está dilatado. Si no está dilatado es porque se trata de una hernia pequeña, de muy escaso contenido y sobre todo es muy común en los niños. Los niños se suelen manifestar con Nyhus 1 porque todavía tienen el anillo inguinal bastante estrecho. Hernia inguinal indirecta con anillo profundo normal, no dilatado. No hay mayor daño acá, más allá de que eventualmente protruya una hernia. La número 2, Nyhus 2, corresponde a una hernia indirecta con el anillo profundo dilatado. Hernia indirecta con anillo profundo dilatado. Quiere decir que este anillo ya se agrandó. Y por lógica, si ya se agrandó es porque la hernia ya no es tan pequeña, hay más contenido, más asas intestinales que quieren protruir. Entonces se dilató el anillo, pero los vasos epigástricos no están desplazados, la pared posterior está intacta, etc. No hay mayor daño al canal inguinal, más allá de que el anillo profundo está dilatado. Eso es un Nyhus 2. El Nyhus 3 corresponde ya a las hernias que generan un defecto en la pared posterior. Quiere decir que algo está pasando acá. Estos son los vasos epigástricos, arteria vena, algo está pasando en esta región de la pared posterior. Retrocedo, Nyhus 1, anillo profundo normal. Nyhus 2, anillo profundo dilatado. En ambos casos, hernias indirectas. Entonces, el 3, ya hay daño de pared posterior. Y puede ser un 3A si se trata de una hernia inguinal directa. Y las directas, ¿por qué se caracterizan? Porque protruyen por el triángulo de Hesselbach, por el medial a los vasos epigástricos, ¿no es cierto? Donde estoy mostrando acá el puntero. ¿Hay daño de defecto de pared posterior? Sí, la pared posterior está debilitada y por eso sale la hernia directa. ¿Ok? El 3B, nuevamente, es una hernia indirecta con el anillo profundo ya muy dilatado. El anillo está grandote acá. Pero los vasos epigástricos además ya están desplazados. O sea, los vasos los ha empujado, usualmente por el tamaño de la hernia. Y hay destrucción, hay daño de la fascia transversalis. No solamente está débil, sino se está dañando, se está destruyendo.
Por eso se refiere a los defectos de la pared posterior. Y la 3C ya incluye solo a las hernias crurales. Si tuvieran ustedes que clasificar solamente a la hernia inguinal indirecta, ustedes dirían NIHUS 1, anillo pequeño, anillo normal, NIHUS 2, ya tienen el anillo profundo dilatado, pero no está generando mayor daño a la pared posterior, y NIHUS 3B, viene a ser la otra indirecta. Que ya el anillo está muy dilatado, empujó a los vasos epigástricos y encima ha destruido la fascia transversalis. 1, 2 y 3B son las indirectas. En el caso de la 3A, viene a ser la hernia inguinal directa. Aquí sí no hay tamaños, pequeño, mediano, grande, no. Lo que sí había en la indirecta. Y la C, con C de crural, ¿está? Son las hernias crurales. O llamadas también hernias femorales. Si les preguntan NIHUS de la crural, es una 3C. Bien. Esto con NIHUS. Ahora, hay un cuarto tipo de NIHUS que hace referencia a las hernias recurrentes, a las hernias recidivadas. El NIHUS 4A se refiere a las recidivas de hernias directas, el 4B recidiva de hernias indirectas, 4C crurales y 4D mixtas. ¿Está bien? Listo, esto es la clasificación de NIHUS. Directas, indirectas, crurales y mixtas. Las hernias en pantalón son aquellas hernias que protruyen por ambos lados de los vasos epigástricos. Miren, hay contenido, acá en la imagen de la derecha, están los vasos. Hay contenido medial a los vasos y hay contenido lateral a los vasos. Es como si salieran dos mangas de un pantalón. Por ambos lados de los vasos epigástricos. Ambos lados de los vasos epigástricos inferiores. Por lo tanto, es una hernia más o menos compleja. ¿Dónde se les ubica? La hernia en pantalón se suele ubicar dentro del NIHUS 3B. Aquí agregamos hernias en pantalón. Y en general, las hernias gigantes, complejas, suelen ubicarse a este nivel. ¿Ok? Muy bien. Eso respecto a la clasificación de NIHUS. Está sencillo si lo ven. De hecho, una recomendación a veces es armar primero las hernias indirectas, 1, 2, 3A, perdón, 3B, y luego completan. 3A directa y 3C crural, perdón. Luego viene el tipo 4, que son las hernias recurrentes, las que reaparecen incluso después del tratamiento. 4A si se trata de la recurrencia de una hernia directa. 4B si se trata de la recurrencia de una hernia indirecta. Miren, la B, en ambos casos, hace referencia a indirectas. Luego la C, recurrencia de hernias crurales, y luego la D, recurrencia de hernias mixtas. Vamos a ver ahora el tratamiento de las hernias. La hernia inguinal, el tratamiento de las hernias inguinales. La hernia inguinal tiene como tratamiento distintos fundamentos. Y esto va a depender si se trata de niños o en adultos, porque la fisiopatología suele ser distinta. En niños hemos visto que predominan las hernias indirectas, mientras en los adultos y ancianos predominan las hernias directas, ¿no es cierto? En las indirectas, estas ocurren por persistencia del conducto peritoneo vaginal. En cambio, las directas protruyen por debilidad de la pared. Entonces, dado que el fundamento es distinto, el tratamiento también va a variar. En el caso de los niños, lo que se realiza es una herniotomía. Y recuerdan qué significaba el término tomía, es cortar, seccionar. Se secciona la hernia. Específicamente estamos hablando de una sección del saco herniario. ¿Ya? Está indicado en hernias indirectas en niños principalmente. Y aquí el tratamiento del saco es realizarle una ligadura alta y una sección. Ligadura alta del saco herniario, ligadura alta del conducto peritoneo vaginal. Eso significa CPV. Del conducto peritoneo vaginal. Hay distintas técnicas como la técnica de McKay, Potts y esto que un poquito vamos a comentar. Pero ¿cuál es el fundamento? Al explorar el canal inguinal, ustedes abren, cortan la piel, el tejido celular subcutáneo y se van a encontrar con la aponeurosis del oblicuo mayor, ¿cierto? Cortan la aponeurosis del oblicuo mayor y ya se están encontrando con el canal abierto al retirar la pared anterior.
Entonces, esto que está al fondo medio de azulito, medio de un rojito tenue, corresponde al cordón espermático. Estamos viendo un varoncito. Y este tejido que parece una bolsita, este es el conducto peritoneo vaginal persistente, que se ha originado en el anillo inguinal profundo y se está dirigiendo camino al escroto. Y por dentro de ese conducto, que en realidad es el peritoneo, por dentro de ese conducto es que se suelen introducir los intestinos y así se manifiesta la hernia inguinal indirecta. El procedimiento viene a ser mostrar el saco, miren, como si fuera un apéndice, ¿no? Y se anuda se liga lo más arriba posible, lo más cercano al anillo, por eso dice la terminología arriba, ligadura alta, y se corta. Y se deja como un muñón, como si fuera una apendicectomía, tal cual. Y ahí viene la diferencia de McKay y Potts. En la técnica de McKay hay tratamiento del saco distal, toda esta parte que queda, también se reseca. En McKay, además de la ligadura del saco y la sección del saco herniario, hay resección del saco distal. Resección del saco distal. En cambio, en la técnica de Potts ya no hay resección del saco distal. Solo se deja así, generalmente se corta un poco más por acá, se cauteriza para que ya no genere mayor crecimiento y ahí se deja. ¿Ok? Se deja el saco distal. ¿Tengo que saber eso? No, no tienen que saber eso. Tienen que manejar sobre todo cuál es el concepto general, la ligadura alta del saco herniario. ¿Ya? Lo de McKay y Potts es informativo, ¿eh? Pero en todo caso, ya pues si es que por ahí les preguntan alguna vez, ahí tienen la diferencia de ambas. Lo que más se hace es sobre todo McKay, principalmente en los varones. Hay otra que se llama la técnica de Mitchell-Banks, pero bueno, no viene al caso ahorita. Son las dos más comunes. ¿Listo? ¿Cómo quedaría? La imagen va a quedar así, ¿cierto? Cortan el saco herniario, lo amarran y lo seccionan para que quede un muñón bastante pequeñito. Si ya no hay conducto peritoneo vaginal persistente porque lo han cortado, entonces ya no va a haber hernia. Están viendo acá lo que esta pinza está agarrando por arriba y lo que esta pinza está agarrando por abajo corresponde a la aponeurosis del oblicuo mayor que está abierto, ¿no? Y está exponiendo el canal inguinal. ¿Notan? Listo. Ese es el tratamiento de las hernias de los niños. Dado que están cortando el saco herniario, se llama herniotomía. ¿Ok? Bien, eso con el tratamiento de los niños. Vamos a ver ahora cuál es el fundamento del tratamiento en los adultos. Dos cosas. El saco herniario de los adultos no se corta, no hay sección, porque si ustedes cortan, como en los niños, no es como cortar y amarrar un apéndice. Por toda la presión intraabdominal que tiene un adulto, sobre todo si hay obesidad y demás, puede hacer una dehiscencia inmediata de ese anillo. Además, que en los adultos el problema es principalmente una debilidad de la pared posterior a nivel del triángulo de Hesselbach. Y difícilmente van a poder generar un saco que cortar, ¿no es cierto? No aplica. En los adultos el saco se invagina, porque vamos a suponer que la persona está echada, ¿ya? Ahí están sus vasos epigástricos, ahí está el triángulo de Hesselbach, ¿cierto? Pero ya en una visión como que horizontal. Vasos epigástricos, ligamento inguinal y recto anterior. Los intestinos están adentro, con la cavidad peritoneal, y esto es lo que empuja y termina formándose un saquito. Esa es la hernia, porque los intestinos empujan a la pared posterior, hacia arriba, porque este paciente está echadito. ¿Sí? Lo que se hace acá es invaginar, regresarlo a su lugar, no se corta. Por eso el tratamiento del saco es la invaginación. Y el de la pared inguinal, dado que es una debilidad de pared, hay que reforzarla. Se le puede reforzar con malla o sin malla. Si el refuerzo es sin malla, es una técnica tensionada, con tensión. Como no le ponen malla, solo lo cosen, queda bien tenso. En cambio, cuando usan malla, se le llama técnica sin tensión.
En esta imagen estamos viendo, a ver, vamos a ver, recuerdan las capas, la piel, el tejido celular subcutáneo, las capas musculares, la aponeurosis del oblicuo mayor, ahí está todo esto, la aponeurosis del oblicuo mayor cubriendo el canal inguinal, por eso es lo que han cortado y después lo han cosido. El transverso del abdomen, perdón, el oblicuo menor con el transverso del abdomen, ¿sí? Aquí está el transverso del abdomen con el oblicuo mayor, que viene a ser el tendón conjunto, lo están uniendo, ¿a qué? Lo están juntando con el ligamento inguinal. ¿Recuerdan los límites del canal inguinal? Estamos viendo una visión lateral, ¿ah? Aquí está el tendón conjunto, oblicuo menor con transverso del abdomen. La pared posterior, aquí está la fascia transversalis. La pared anterior, ahí está la aponeurosis del oblicuo mayor. Y el ligamento inguinal está acá abajo. Este es el ligamento inguinal. Entonces, lo que se hace es reforzar la pared posterior. Como la fascia transversalis no es suficiente, se termina jalando el tendón conjunto para unirlo con el ligamento inguinal y que genere un tejido más fuerte que no se pueda empujar. Una vez que ya le han puesto componente aponeurótico muscular en esta zona y lo han jalado el tendón conjunto, ya es difícil que pueda empujar. El tema es que el músculo y el tendón y el ligamento son estructuras que siempre tienen memoria y tratan de regresar a donde estaban. Entonces eso genera mucha tensión y los hilos se pueden romper y puede haber una recidiva. Incluso los tejidos se pueden desgarrar. Esas son buenas técnicas porque con el propio tejido están generando resistencia, sí, pero puede generar mucha recurrencia. Quiero que entiendan bien el concepto. Este es el refuerzo de la pared posterior. Están dándole fortaleza a la fascia transversalis, que es una telita muy delgadita. ¿Está bien? Ese es el concepto del tratamiento de las hernias de los adultos. Se invagina el saco y se refuerza la pared inguinal. ¿Está claro esto? ¿Está clara la diferencia con los niños? Sí. En el caso de los niños, solamente se cortaba el saquito y el resto de la pared se cerraba, se reconstruía como estaba y punto. De los adultos se invagina el saco, se supone que esto ya lo regresaron a su lugar y se refuerza la pared. Ese es el concepto del tratamiento de las hernias en los adultos. Entonces, cuando hablamos del tratamiento de los adultos, hay técnicas con tensión y técnicas sin tensión. Las técnicas con tensión incluyen las herniorrafías y hernioplastías. La palabra herniorrafía, su propio nombre lo dice, es suturar, ¿no? Suturamos, rafiamos. Hacemos una reparación de tejidos o con tensión, o sea, una cirugía con tensión. ¿Cuáles son las clásicas? Bassini. En Bassini unimos el ligamento inguinal y el tendón conjunto. El borde superior, aquí está, las fibras del tendón conjunto, hacia arriba, le ponen sus hilitos, y acá están hacia abajo el ligamento inguinal, acá abajo. ¿No? Entonces, esto se va a afrontar. Tendón conjunto, que es el borde superior, con ligamento inguinal, que es el borde inferior. ¿Se entiende? Acá se va a entender mejor. Borde superior, que es el tendón conjunto, ahí está, lo juntan con el borde inferior, que es el ligamento inguinal. Lo suturan, y ahí está la imagen de la sutura. Eso es la técnica de Bassini. Tendón conjunto con ligamento inguinal. Fácil, ¿no es cierto? La técnica de McVeigh se va un poco más al fondo, atrás. ¿Agarra el tendón conjunto arriba? Sí, ahí están viendo los hilitos, arriba, el tendón conjunto. Pero no agarra el ligamento inguinal. No sé si alcanzan a ver. Voy a representar, lo voy a pintar de amarillito, ¿ya? Para que ustedes lo puedan identificar. Noten con esa línea amarilla que he puesto ahí, hay un tendón, una fibra, que no es el ligamento inguinal. El ligamento inguinal está acá. Este es el ligamento inguinal. Hay una fibra que está más inferior y posterior, que incluso si se dan cuenta se está yendo por detrás de los vasos epigástricos, por detrás de los vasos femorales incluso. Se denomina el ligamento pectíneo o ligamento de Cooper. Eso está más atrás y más abajo que el ligamento inguinal. O sea, esto le da más seguridad y más firmeza, pero también le genera más tensión.
En la técnica de McVeigh une ligamento de Cooper y tendón conjunto. El ligamento de Cooper, ¿cómo se le llamaba también? Al ligamento de Cooper se le llama ligamento pectíneo. Y bueno, y el tendón conjunto, ¿ok? ¿Qué más? La técnica de Schuldeis. Schuldeis es una técnica más o menos combinada. Schuldeis lo que hace es una sutura imbricada de la fascia transversalis. ¿No ven que la fascia transversalis es la que estaba debilitada y por esa debilidad estaba flácida y por eso la empujaban? Pues bien, en la técnica de Schuldeis lo que se hace es se cierra se sutura como si fuera un cierre de ida y vuelta. Suturan la fascia transversalis, o sea, lo invaginan y lo suturan y luego le generan más tensión, lo vuelven a invaginar, lo tensan más y vuelven a pasar por encima. Noten en esta imagen de la derecha, hay una sutura al fondo, adentro, ¿ven esas rayitas? Y ya ahora se han ido en esta dirección. La del fondo está en esta dirección, hacia nuestra izquierda, y la sutura de encima está yendo de regreso. Es como una sutura en doble capa. Va primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Está yendo de ida y de vuelta. Eso se llama sutura imbricada de la fascia transversalis. Esta es una buena técnica porque a la pared posterior que estaba debilitada le están generando mayor tensión y eso va a evitar que protruya la hernia. El tema es que además del tratamiento de la fascia transversalis, encima, por si acaso, ¿no? que hacía Schuldeis, le agrega un Bassini, es decir, junta tendón conjunto con ligamento inguinal. Esto es para terminar reforzando y darle mayor seguridad al tratamiento, ¿ok? Listo. El gran problema de estas técnicas, todas, Bassini, McVeigh, Schuldeis, es que generan alta tensión, de ahí viene el nombre, y esta alta tensión genera alta tasa de recurrencia, de recidiva. ¿Me dejo entender? ¿Estamos bien? Listo. Bassini, McVeigh, Schuldeis. Hay más, ¿ah? Tengo varias técnicas más, pero que ya prácticamente ninguna se usa, porque hoy en día, y ni siquiera estas, ¿ah? Hoy en día han sido superadas por las técnicas que usan malla, por las plastías, y ahora ya todo eso está siendo reemplazado poco a poco por la laparoscopía, así que ya son técnicas en bastante desuso que han quedado básicamente para hacer preguntas de examen, ¿no? Como una cuestión ya académica. Listo, Bassini, McVeigh, Schuldeis. Ahora vamos a ver las técnicas sin tensión. Ya no hay tensión acá porque no estamos suturando tejido, ligamentos, tendones, músculos. Acá usamos mallas para cerrar los orificios y las zonas de debilidad y no nos genere menos probabilidad de recurrencia. Aquí ya no se llama herniorrafía. Aquí hay una corrección. Ya no es herniorrafía. Aquí viene a ser una hernioplastia. Hernioplastia. Y las hernioplastías ya no suturan tejido, usan material protésico, usan malla. Malla y uno de los materiales más comunes de los que se suele usar es polipropileno. Hay mallas biológicas, hay diferentes tipos de mallas, pero esta es la más usada, la más común, la que suelen pedir como el nombre de malla Marlex y esto, ¿no? Listo, uso de material protésico. La técnica de Lichtenstein es la técnica más difundida, más usada y por ahora todavía la más recomendada. ¿Por qué? Porque primero que es fácil de hacer y segundo que tiene buenos resultados. Una particularidad es que Lichtenstein con una mallita está reforzando toda la pared, le está poniendo como un sello. Esto evita que protruyan por acá las hernias, ¿sí? Y el abordaje es anterior, es decir, si yo un ratito agarro esta imagen de acá, que estaba útil, esta de acá. Un momento voy a usar esta imagen. ¿Eh? Si ustedes, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior, pues, ¿no? Donde están los intestinos. Si ustedes colocan una malla desde acá, abren la piel y buscan, disecan, abren el canal inguinal y ponen su mallita acá, eso es una técnica de abordaje anterior. Y Lichtenstein es una de ellas. Pero si ustedes dejan su malla
entran por un poco más arriba o más abajo y dejan la malla acá, entre la fascia transversalis y el peritoneo. Fascia transversalis y peritoneo. No detrás del peritoneo, sino delante, encima, entre la fascia y el peritoneo. Eso se llama abordaje preperitoneal. Preperitoneal. Y a esos abordajes preperitoneales, porque están delante del intestino, también le llaman a veces abordaje posterior, ¿no? Colocación posterior. Eso es, por ejemplo, la técnica de Nyhus. Entonces, Lichtenstein coloca su malla por delante. Acá está Lichtenstein. Y Nyhus lo coloca por detrás, en esta zona. Bien, esa es la diferencia de las técnicas. Por eso es que dentro de las hernioplastías, nosotros ponemos Lichtenstein, abordaje anterior. Ahí está la malla, fijada igual al tendón conjunto, al ligamento inguinal, cosa que ya no los está estirando tanto para afrontarlos. La técnica de Nyhus, que está colocando la malla en la zona preperitoneal. Miren la malla. Y miren, lo voy a agrandar. Por delante de la malla, ¿qué tenemos? Ahí está la malla al centro. Delante de la malla tenemos las tres capas musculares, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso del abdomen, fascia transversalis, y aquí ponen detrás de la fascia transversalis ponen una malla, y esa malla es la que va a contener que no protruya. Bien, no sé si incluso acá atrás, donde voy a poner la flechita, acá logran ver, se ve muy levemente una membranita justo entre la malla y los vasos epigástricos. Esa membranita es el peritoneo. Significa que nuestra malla está delante del peritoneo. ¿Listo? Por eso eso explica por qué se le menciona una técnica preperitoneal, o en todo caso pueden llamarla también de abordaje posterior. Se pone por detrás. ¿Y cuál es la ventaja o por qué Nyhus lo pone por detrás? Es útil sobre todo cuando hay recidivas, recurrencias. O sea, se hace un Lichtenstein y la hernia pues reaparece, entonces ya es difícil volver a poner una malla por delante. Normalmente, como ya los tejidos están dañados, se pone por detrás. Por eso se prefiere Nyhus en recidivas. El de elección sigue siendo Lichtenstein. El de elección. Y la técnica de Stopa es la colocación también de una malla muy parecido a Nyhus, muy parecido a Nyhus, también se pone una mallita, pero es una malla más grande que cubre ambos canales inguinales, ambas zonas inguinales. ¿Para qué? Como están viendo acá una prótesis, por detrás de los músculos rectos, por delante de la vejiga, para hernias bilaterales. Ahora, puede hacerse por vía laparoscópica y demás, y eso es otra cosa. La técnica original no lo describía con la laparoscopía. La palabra clave para Stopa es que es para bilateralidad, para hernias bilaterales. Bien. Listo. Ya está. Entonces, conclusión. Lichtenstein, la técnica de elección. Nyhus para recidivas y Stopa para hernias bilaterales. Perfecto. Está claro entonces la diferencia entre las herniorrafías y hernioplastías, ¿no? De todas estas, la que más se prefiere por su menor tasa de recurrencia, voy a ponerlo acá con letras, menor tasa de recurrencia, es la técnica de Lichtenstein, es el de elección. Los demás también se hacen, hemos visto que tienen sus indicaciones, si son bilaterales, si son recidivas, y por último, si no tienen malla o no hay posibilidades, van a tener que rafiar, ¿no? Y hacer algún Bassini, McVeigh o Schuldeis, todas ellas. Listo, ¿qué más? Vamos ahora a las técnicas laparoscópicas, el famoso TEP y TAP. Miren, siempre entender la diferencia de TEP y TAP tiene sus dificultades. Tenemos acá en la primera imagen una visión lateral, ¿ya? De una hernia. Ahí está la hernia, ¿sí? Esto viene a ser la vejiga. La vejiga, probablemente, detrás del espacio retius, el pubis, ¿no? Y noten que después viene acá todo el peritoneo. Hay un peritoneo, el peritoneo parietal, ¿ok? Y luego los intestinos. El peritoneo normal, el neumoperitoneo normal en la laparoscopía
Se hace entre el peritoneo y los intestinos. Ese es un neumoperitoneo intraabdominal normal, común. Poniendo un trocar, se infla de aire y ahí está. Y así suelen operar apéndices, vesículas y demás, ¿no? En el caso del TEP, la técnica totalmente extraperitoneal, ahorita vamos a explicar qué es cada uno, se suele entrar por el ombligo, se entra, pero para generar el neumoperitoneo en el espacio preperitoneal, por encima del peritoneo. ¿Se entiende la diferencia? El neumoperitoneo no se hace en la cavidad normal, entre el peritoneo y los intestinos. Acá se hace en el espacio preperitoneal, incluso podrían decir neumopreperitoneo. Ahí llenan de aire, usualmente lo inflan con un balón, se apoyan con los trócares del laparoscopio y demás. Pero la cosa es que ahí llenan. ¿Por qué? Porque la malla en el TEP se va a colocar ahí, en ese espacio. ¿Se entiende? Listo. Entonces, ¿qué es la técnica TEP? TEP significa totalmente extraperitoneal. ¿Van a usar malla? Sí. ¿Lo van a colocar en el espacio preperitoneal? Sí. Pero no llegan a perforar el peritoneo en ningún momento. Noten acá la imagen. Entre el trócar no atraviesa, diseca, no atraviesa el peritoneo y por disección, por separación, genera este espacio y ahí se coloca la malla. Vean la imagen. Esta capita que está acá es el peritoneo, donde van a colocar la malla encima. Luego están los músculos y la piel. Los intestinos están acá. Y aquí está el trócar del laparoscopio. En ese espacio preperitoneal, ahí sueltan la malla, por ahí que le ponen alguna fijación. Y la sola presión del abdomen va a terminar sellando la malla. No hay perforación ni apertura de peritoneo en ningún momento. Del peritoneo parietal. En cambio el TAP significa transabdominal preperitoneal. Este sí entran con su laparoscopio, entran, flum, atraviesan todo como si fueran a mirar, a sacar una vesícula o un apéndice. ¿Eh? Tienen los intestinos en su cara y todo normal. ¿Y qué hacen? Cuando entran con su trócar de laparoscopía, lo que van a ver en la pantalla es esta parte de acá, el peritoneo, ¿no es cierto? La cavidad abdominal, la pared, pero bien, visto por detrás. Le hacen un hueco al peritoneo, le hacen un orificio, ahí están viendo, miren su anillo inguinal, sus vasos epigástricos, ahí meten la malla, voy a poner acá con una flechita, por acá se introduce la malla y luego lo tapan, lo suturan. Ya la malla está encima del peritoneo. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no se pone detrás del peritoneo? Porque la malla no debe tener contacto con los intestinos. Va a generar obstrucción intestinal, se va a adherir, muchos problemas. En ambos casos, en el TEP y en el TAP, la malla queda encima del peritoneo, en ambos casos. Igual que NIHUS, igual que STOPA, solamente que estas se hacen por laparoscopía. La diferencia está en si abren o no abren peritoneo. ¿Está bien? ¿Y cuál es mejor? ¿Cuál de las dos es mejor? Esta de acá. Liechtenstein. ¿Ok? Ahora, no es que mejore en el sentido de que es más, todavía las series grandes la muestran como un estudio con baja recidiva, fácil de hacer, rápido hacer, que necesita un entrenamiento probablemente menos complejo, menos equipamiento, porque ojo que para hablar de técnicas de elección hay muchos factores que se suman, incluso hasta la misma economía, ¿no? Que tiene que ser accesible y muchos factores. La laparoscopía amerita mayor tasa de entrenamiento, equipamiento, preparación de un hospital para complicaciones por laparoscopía, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aún no se convierten en técnicas de elección. ¿Ok? Su diferencia está básicamente en si se abre o no se abre el peritoneo. Bien, esa es la diferencia entre el TEP y el TAP. El totalmente extraperitoneal y el transabdominal preperitoneal. Muy bien. Entendido, ¿no? Un concepto importante es el de hernias gigantes. El tratamiento, estamos en tratamiento, ¿eh? Tratamiento de las hernias gigantes. Acá hay dos conceptos que tienen que tener, o uno solo. Este de acá.
Esa terminología que se suele describir como pérdida de dominio, pérdida de derecho a domicilio. ¿Qué significa la pérdida de dominio o de derecho a domicilio? A ver, es como cuando una persona, ¿no? Sale un papá alguna vez de casa y dice, chicos, ya vengo, voy a comprar pan. No voy acá a la esquina, no vas a comprar pan. ¿Se va a comprar pan? Pasan 5 años y no vuelve. ¿No? Pasan 10 años, no vuelve. Y nunca volvió. ¿Cierto? ¿A dónde se habrá ido a comprar pan? Y algún día regresa. Regresa 15, 20 años después. Y cuando regresa, la casa está ocupada. Hay otras personas, la familia creció, ya nadie lo reconoce, ya no puede regresar. Perdió su derecho, perdió sus dominios. En algunos países le llaman así, perdió su derecho a vivir ahí, ya se quedó viviendo afuera. Bueno, pues le da, es el papá que vamos a hacer, lo dejan en la casa de Firulais, ¿no? Afuerita. De eso se trata la hernia gigante. Ese es el concepto. Ahí está la casa, ¿verdad? Está la casita. Se hernió, se fue a comprar pan en algún momento, era una hernia pequeñita, pero pasaron los años y poco a poco se hizo una hernia cada vez más grande. El abdomen, se acostumbró a vivir con menor cantidad de contenido. El diafragma se acostumbró a hacer menor esfuerzo para ventilación. Cocinaban menos en la casa, era un plato menos ropa que lavar, era menos esfuerzo al fin y al cabo, al final les hizo un bien. Y algún día quiere regresar. Y cuando quiere regresar, el primero que pitea es el diafragma. Aguanta, dice, 3 metros de intestino han estado fuera, ahora quieren volver. Y encima quiere comer y yo tengo que trabajar más para poder ventilar, presionar, contraer. No, estás loco. No funciona así. Pierde su derecho a volver al abdomen. Entonces, ¿qué hacen? Le construyen una casita afuera, ¿no? Es la casita del Firulais. Y ahí vive. Se hace una segunda cavidad. Esta es la hernia. Una hernia gigantesca. ¿Cuántos años tendrá? Pues, ¿no? Varios años. Espero que con esta analogía se pueda entender, porque en realidad por ahí viene el tema de los nombres que les dan, ¿no? De pérdida de domicilio, pérdida de dominio, etc. Ahí está la que vive en su casita de Firulais. Pero bueno, igual el intestino tiene que regresar, ¿no? En algún momento lo tienen que devolver. Pero para eso hay que preparar otra vez no solo al abdomen, sino a todo el tórax. Porque repito, ese tórax se acostumbró a ventilar con facilidad porque no había nada en el abdomen o había muy poco que lo impedía. Pero si le van a meter contenido intestinal, le van a duplicar la cantidad y encima va a entrar más comida a ese abdomen, tiene que haber un entrenamiento ventilatorio. ¿Qué se hace? Un neumoperitoneo progresivo. ¿Está bien? Neumoperitoneo progresivo. Esta imagen es linda porque se ve todo. Este cortecito es de lo que han hecho, por ahí se ha disecado para poder generar un acceso a la cavidad abdominal, donde han suturado y amarrado esta sonda. Esta sondita lo que hace es una entrada de aire, se usan jeringas grandes, y periódicamente se va introduciendo aire. Se hace neumoperitoneo como si fueran a hacer una laparoscopía, pero obviamente con presiones más bajas, para que la cavidad abdominal otra vez se vaya acostumbrando a estar un poco más distendida y el diafragma y el tórax empiezan a entrenarse a ventilar con un abdomen más ocupado. Y eso pasa a veces 3 meses, 6 meses, 1 año, hay todo un esquema de largo plazo. Y una vez que ya el cuerpo se ha acostumbrado a ventilar con presiones abdominales altas, entonces recién pueden optar por retornar las asas intestinales a la cavidad. Obviamente aquí hay toda una plastía y reconstrucción que hacer. Ya nuestro Bacini, Mabey y todo esto ya quedó en nada, ¿no? Hay otro tipo de reconstrucción acá. Pero el asunto es que vuelve, se hace toda la plastía, se retira el tejido redundante, etcétera. Y el paciente corre menos riesgo de hacer algún tipo incluso de síndrome compartimental abdominal. El riesgo de no hacer neumoperitoneo progresivo es que ustedes regresen las tripas hacia la mala y hagan síndrome compartimental. El paciente no pueda ventilar una vez que despierta. El mismo ventilador mecánico a veces no puede.
Por eso, ese es el concepto. ¿Qué se hace antes de la cirugía en las hernias gigantes? Neumoperitoneo progresivo. Y les adelanto, ¿dónde entran en la clasificación de Nyhus las hernias gigantes como esta? En Nyhus las gigantes entran como todas las complejas. Ay, ¿qué estoy haciendo? Dentro del tipo 3B, como si fuera una hernia en pantalón, una hernia inguinal grande, gigante. ¿Ok? Listo. Esto con las hernias inguinales, en cuanto a sus características, en cuanto a sus diferencias directa e indirecta y el tratamiento que se les suele hacer. Vamos con las hernias crurales. Las hernias crurales son, aquí, a partir de acá ya vamos a ver una miscelánea de hernias ya con cierta información general. Las hernias crurales son aquellas que se originan por debajo del ligamento inguinal. Acá en esta imagen el A corresponde a una hernia inguinal indirecta, perdón. La B a una hernia inguinal directa. ¿Y cómo lo sé? Por la ubicación respecto a los vasos epigástricos inferiores, ¿no? Indirecta y directa. Y la C, que está por debajo, corresponde a una hernia crural. Hernia crural o llamada también una hernia femoral. Bien. Listo. Las hernias crurales o femorales se originan ¿dónde? En el anillo crural. Entonces, el origen, esto sí es para escribir, el origen a la altura del anillo crural, por el anillo crural. Ahora, el anillo crural es bastante pequeñito, no debería protruir hernias. ¿Cuáles son los factores de riesgo que ocurren acá? La obesidad y la multiparidad. Porque ya sabemos que la gestación aumenta la presión y eso a la larga va agrandando el anillo hasta que en algún momento sale la hernia. Por lo tanto, es más frecuente en mujeres y sobre todo mujeres mayores, ancianas. A partir de los 60 años, incluso los 50 podría ser. Aumenta la frecuencia de hernias crurales en estas mujeres. No es exclusivo, los varones también pueden tenerlo, pero es más frecuente en este grupo. ¿Ok? Listo, obesidad, multiparidad. Igual va a manifestarse como una hernia dolorosa, a veces como una masa que a veces duele. Se puede encarcerar, se puede estrangular. Y por cierto, dentro de sus complicaciones, justamente eso. Es la que más se estrangula, el que tiene más tasa de estrangulamiento respecto a las inguinales, directa o indirecta. Esta crural es la que más se estrangula. Bien, el tratamiento va a depender. ¿Quieren una técnica sin tensión o quieren una técnica con tensión? Si quieren una técnica con tensión, ¿cuál es el que usarían? ¿Bassini o McVeigh? McVeigh. ¿Por qué? Porque Bassini solamente llega hasta el ligamento inguinales, para hernias inguinales. En cambio, McVeigh, además de tratar hernias inguinales, puede también evitar la protrusión de hernias crurales porque va hasta el ligamento de Cooper, ¿cierto? Y las técnicas sin tensión, igual, Lichtenstein. Solamente que la malla se coloca más abajo, se fija más abajo al ligamento de Cooper, punto. Es una malla un poquito más fijada. No hay diferencias acá. Eso es la hernia crural. La hernia obturatriz, la invadí acá. La hernia obturatriz, que había puesto acá, sin tensión, Lichtenstein, con tensión, McVeigh. Listo, la hernia obturatriz es una hernia que sale por acá, por el agujero obturado. No es crural, ¿ah? Crural nacería por acá. Acá no se ve, ¿no? Lo que estoy escribiendo. Ahí, donde está el amarillo sería crural. Donde está el celeste sería inguinal. Y por debajo del pubis, del arco del pubis, por acá salen, ¿y dónde está esa bolsita? Salen las hernias crurales. Perdón, obturatrices, disculpen. La hernia obturatriz también es frecuente en mujeres, también está asociado a la multiparidad. Eso no es de mujeres, sorry.
También es común en mujeres multíparas y en el caso de los varones está asociado sobre todo a la obesidad. Pero hay un detalle, una particularidad acá. Están asociados a una baja de peso muy rápida. O sea, tanto en el caso de la gestación como de la obesidad, hubo tanto aumento de presión durante tanto tiempo y luego ¡blum!, se chupan prácticamente los tejidos, los anillos quedaron agrandados, se perdió grasa visceral, perivisceral por ahí, así que hubo mucha más facilidad de protrusión. ¿Okay? La pérdida de peso en estos casos suele ser bastante rápida. Y un detalle, ¿cómo diagnosticarían? Para empezar, que les van a decir eso, baja de peso rápido y demás, pero también les van a decir esto. El dolor es en la cara interna del muslo y en la zona crural. Hay un dolor en la zona crural o por debajo de la zona crural que se irradia por la cara interna del muslo, que es justamente la zona cercana a esta, ¿no? Del pubis. Cara interna del muslo y a veces puede llegar el dolor hacia la rodilla. Bien, es una hernia muy difícil de tratar. Menos mal que es rara, está dentro de las muy raritas. Es una hernia de muy difícil tratamiento y un pronóstico a veces un poco malo porque es muy difícil abordar esa zona. Okay, el pronóstico no es muy bueno por su ubicación y tiene alta tasa de complicaciones. Ok, eso en cuanto a las hernias crurales y obturatrices, no las vayan a confundir. A las crurales se les llama también hernias femorales. La hernia umbilical es la hernia que sale por el ombligo. Esa no es una hernia umbilical. Esa es una hernia incisional. Pero la hernia umbilical nacería acá, en el ombliguito. Esto sería una hernia umbilical, que no es otra cosa que una protrusión a la altura del ombligo. Bien, ¿por dónde sale? Por el anillo umbilical. ¿Qué datos tienen que tener de la hernia umbilical? Para empezar, que la hernia umbilical no suele tener como contenido intestino delgado. Todas las que hemos visto hasta ahora, inguinal, crural, incluso a veces obturatriz, puede protruir tejido, principalmente el intestino delgado. Pero en las umbilicales, en las hernias umbilicales, el contenido es principalmente el epiplon. No olviden que por detrás está el epiplon así colgando, el omento mayor. Y eso es lo que a veces se suele herniar. Entonces acá le pongo el contenido suele ser epiplon. El detalle acá es cómo es el tratamiento. En los niños, el anillo umbilical es permeable, es abierto en la mayoría de casos. Todos nacemos con un anillo umbilical con cierta apertura, porque por algún lugar tenían que entrar y salir los vasos umbilicales, pues, ¿no? Por algún lugar, entonces todos tenemos cierta apertura. El tema es que algunos van cerrándose muy rápido que casi ni se notan. Entonces, si un anillo herniario tiene más de 2 centímetros, necesariamente va a ser quirúrgico. Si tiene menos de 2 centímetros de tamaño, de diámetro, hay que considerar observación. Algunos dan otros puntos de corte más o menos. Pero, ¿por qué lo observamos cuando el anillo es pequeño? Porque generalmente se cierra solo espontáneamente. Lo reevalúan y van a ver progresivamente cómo se va cerrando. ¿Y por cuánto tiempo se observa? ¿Cuánto tiempo esperan? Se observa por aproximadamente, algunos esperan un promedio de 3 a 4 años de vida. Un promedio de 3. Si hasta los 3 no se ha cerrado, ya podrían optar por tratamiento quirúrgico. O en todo caso, si no va disminuyendo el tamaño, no avanza. Si no, en general, se opera. Ojo que la cirugía en los niños, si es que se operara, es simplemente una rafía. No se coloca malla. En los niños no se enmalla esto. Si hace una rafía, eso se llama técnica de mayo. ¿Ok? En cambio, en los adultos, las hernias umbilicales,
deben operarse con una malla. ¿Ya? En los adultos, cuando tiene más de 1 centímetro y o está asociado a cirugía previa, sí se tiene que colocar una malla. ¿Ok? Si tiene menos de 1 centímetro la hernia, entonces se opera también, pero solo se hace rafía. ¿Ok? Y no tiene otros factores de riesgo, ¿no? Son algunos criterios de cierre de las hernias umbilicales. Hay algunos que optan por operarlo con más de 1 centímetro. ¿Ok? Porque dicen, bueno, más de 1 centímetro difícilmente se va a cerrar a tal edad, así que probablemente adelantan las cirugías. No hay consensos así totalmente claros acá. En todo caso, el rango suele ser entre 1 y 2. En nuestro medio se puede esperar una hernia de 2 centímetros, incluso puede llegar a cerrar. En ciertas zonas de la sierra ponen moneditas, ¿no? Las puntas, las fajitas, que aparentemente tendrían cierta ayuda también. Y le da seguridad y tranquilidad a las mamás, ¿no? Así que es una conducta a la cual no hay necesidad de oponerse. A las hernias epigástricas también le llaman hernias de la línea alba. Las hernias de la línea alba son estas hernias que la línea alba está por encima del ombligo y por ahí pueden protruir estas hernias. Ojo que estas son hernias falsas. ¿Por qué se le llama hernias falsas? Porque en realidad no tienen contenido abdominal. ¿Y qué otra cosa no tienen? No tienen saco herniario. De hecho, aunque en esta hernia epigástrica acá se está viendo un asa intestinal, no protruyen asas intestinales por las hernias epigástricas. ¿Y por qué? Pues bien, por esto. Esta es la piel, el ombliguito. Ahí está. La pared abdominal. ¿Ya? Luego viene el tejido celular subcutáneo. Vienen los músculos por acá, los músculos rectos, ¿no? Las fascias, ¿verdad? El peritoneo. ¿Ok? Y vienen los intestinos. Ya está. Una hernia normalmente sería así. El peritoneo, que es lo que estoy señalando con flecha, protruye, 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 empuja todo y empuja a todas las capas. Y dentro se mete el intestino, dentro de ese saco. Eso sería una hernia verdadera. Pero en el caso de las hernias epigástricas, en realidad es la grasa que está encima del peritoneo, grasa preperitoneal, esa grasita es la que se hernia, formando una masita acá. ¿Sí? Que no forma una tumoración clara, no tiene saco herniario, no tiene saco peritoneal. Es más, el peritoneo ni siquiera se ha enterado que algo se ha herniado. Solamente es la grasa preperitoneal que hace un efecto de masa. El problema es que la zona entre los rectos de todas maneras estrangula la grasita y eso genera el dolor. ¿Ok? Por eso se le llama una hernia falsa. No tiene contenido, no tiene un saco herniario claro. La clínica característica acá es el dolor. El dolor. No suele manifestarse a veces ni siquiera con tumoración, sino como que duele, 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 duele. Y el tratamiento es la rafía. Tiene muy buen pronóstico, no necesita malla. Simplemente se retira el contenido grasoso, se refuerza la zona de la línea alba y punto. No debería volver a herniarse, no se vuelve a tener recidivas. ¿Ok? Listo, entonces reconozcan qué es una hernia epigástrica, cómo se suele manejar y cómo es que se diferencia de la hernia umbilical.
Vamos con algunas hernias especiales, ya hernias que tienen epónimos dentro de su nombre. La hernia de Littré. La hernia de Littré es la hernia que contiene al divertículo de Meckel. Lo voy a escribir más grande. Al divertículo de Meckel. Esa es la que más preguntan, ¿ah? El contenido de la hernia de Littré. Divertículo de Meckel. Que si se obstruye, si se encarcera el divertículo en el anillo herniario, puede generar una diverticulitis. Luego la hernia de Amiant y de Garengot. Ambas contienen al apéndice. La diferencia está en que Amiant es una hernia que contiene el apéndice en el saco inguinal y Garengot es una hernia que lo contiene en el saco crural o femoral. En ambos casos puede obstruirse la base del apéndice y ser una causa de apendicitis. Entonces, ¿que una hernia puede generar apendicitis? Sí, si es que estrangula la base. ¿Qué cosa tenía? El dato acá es el apéndice secal. Luego viene la hernia de Spiegel. La hernia de Spiegel se origina o se evidencia en la zona lateral de los músculos rectos anteriores. ¿Y por qué? Recuerdan de anatomía que en la zona lateral de los rectos, del músculo recto anterior, este es el recto, y estos son las tres capas de oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso del abdomen, había una zona por debajo del ombligo donde las aponeurosis de estos músculos ya no forman un estuche al recto, se van por delante, ¿cierto? Eso se llama la línea arqueata o línea arcuata. Por debajo de esa línea arcuata, donde las fibras ya no van por detrás, sino van por delante, la pared posterior, la parte posterior de esta zona está debilitada, porque las aponeurosis se van todas hacia adelante, entonces en esta región puede generarse un aumento de presión y por ahí protruir una hernia de Spiegel. Por eso decimos que las hernias de Spiegel protruyen o se originan en el borde lateral del músculo recto anterior del abdomen por debajo de la línea arqueada o arcuata. Bien, por cierto, la hernia de Spiegel tiene como principal contenido al intestino delgado. Luego viene la hernia de Richter, en la cual hay una herniación del intestino, pero solo de su borde antimesentérico. Solo del borde antimesentérico. El contenido intestinal puede seguir pasando. Ya no se termina de introducir todo. Y por supuesto que al no introducirse el mesenterio queda todavía libre. No suele haber isquemia, necrosis. Entonces acá es un pellizcamiento. Se pellizca el borde antimesentérico del intestino delgado. Bien. Y la hernia de Maydel es una hernia en la cual se hernian dos asas herniadas. La característica de Maydel es que solamente el bucle interno, ese que queda al medio, es el primero en necrosarse. Luego se pueden necrosar los demás, pero este es el primero que hace isquemia. Por lo tanto, tienen que hacer una laparotomía muchas veces para resecar ese intestino y bueno, hacer la reducción y todo lo demás. Peligroso. Muy bien, los más preguntados acá son Littré, Richter y Spiegel. El moradito, el rojo y el verde. Están las imágenes.